Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que bien. Seguimos con la segunda parte de... Su novia lo traicionó en el fin del mundo, pero regresa al pasado con un poder del espacio. Si no te has visto la primera parte, dejaré el link en la descripción. Si no hay nada más que decir, comencemos con este video. Comenzamos este video con el prota hablando con el gerente. Estoy muy satisfecho con la casa seguro que me has creado. Gracias por su crítica y estoy seguro de que no se sentirá decepcionado con la experiencia aquí. Hasta pronto. Es imposible pagar el saldo, no podrá sobrevivir al apocalipsis. Los últimos suministros han llegado. La necesidad más escasa e importante para sobrevivir es el agua potable. Sang-ji, ¿le pasó algo? Hace unos días, cuando la casa estaba en renovación, vi a un buen número de personas que llevaban placas de acero de al menos una docena de centímetros de espesor. Al igual a la casa de seguridad de las películas. Y ahora está comprando tanto cubos, ¿no creerás que habrá escasez de agua en la ciudad de Tiana, verdad? ¿Qué? La ciudad de Tian'an está junto al mar, no es nuestro destino quedarnos sin agua, jajaja. ¿Sang, por qué compraste varios cubos de agua? Avísame si necesitas ayuda, te echaré una mano. En su vida anterior, cuando llegó el hielo, el tío Yu dio lo último de comida a una madre y su hija que estaban a punto de morir de hambre. Y perdió su propia vida, y fue una de las pocas personas de buen corazón en el barrio que fue amable conmigo. Tío Yu, la temperatura es un poco inusual este año, he recibido noticias de que este invierno va a ser duro. Como precaución será mejor que prepares más comida y bebidas, no sea de que luego suba de precio. Sang, ¿es verdad? ¿Es confiable esta noticia? Mira, he preparado muchas cosas. Puedes abastecerse de fideos instantáneos y agua mineral, así no tendrás que comprar demasiado. Vale, vivo solo, entonces está bien abastecerse. No le creas, últimamente está comprando cosas por todas partes, quizás esté intentando meter a la gente en problemas. No puedes decir eso, yo confío en él. Solo está diciendo eso, no te lo tomes como algo personal, Sang. He hecho lo que he podido para advertirte, que me creas o no depende de ti. El resto del día lo pasamos gastando cada céntimo que tenemos a mano para provisiones, y mejorando nuestro físico y habilidades con las armas de fuego para la próxima helada mundial. Cuenta atrás 20 días. En el primer día, aprovechando a comer como loco carita riéndose. 10 días, reabasteciéndome de comida. 15 días entrenamiento con el arco. Falta 3 días. Regresaré 5 del trabajo tarde, para que incluso si algo desaparece del almacén, no se sospeche inmediatamente de mí, y añadiré pastillas para dormir al té. ¿Estás cansado? Tómate un descanso, bebe un poco de té. Estoy agotando, hace frío también, me estoy congelando la cara. La medicina tarda una media hora en hacer efecto. Media hora después. ¡Qué sueño! Ahora puedo ir a buscar provisiones. Los equipos de la sala de vigilancia también están todos apagados, así que... Vemos cómo el prota absorbe las cajas. Y en unos segundos ya no había nada. Hay que hacerlo, el resto se guardarán en la otra dimensión, para poder ordenarlos y utilizarlos cuando sea necesario. Con esta eficiencia, vaciar todo el almacén del sur de China no será un problema. Está casi hecho. ¿Qué es eso? Es buen material. La última tecnología de 2050. Este traje de frío puede soportar temperaturas tan bajas como 100 grados bajo cero. Mientras el prota se imagina todo facherito con el traje. Con estos suministros, estoy seguro de que podré vivir cómodamente incluso en la era glaciar más fría. Vaciar el almacén en tan poco tiempo sin darse cuenta es, según el sentido común, imposible que lo haga una sola persona. Mientras no se sospeche de mí por un tiempo, naturalmente, este secreto desaparecerá para siempre junto con el fin del mundo. Tiempo más tarde. Supervisor, algo va mal, despierte. ¿Qué está pasando? Es un fantasma, nuestro almacén ha sido vaciado. ¿Qué? ¿Qué demonios ha pasado? Todos los suministros del almacén han desaparecido.
Mi gente, denle ya el premio Oscar al prota al mejor actuación del año. Supervisor, el gerente está al teléfono. Sang-ji, ¿alguien informó que todo el almacén ha desaparecido? ¿Qué está pasando? No sabemos los detalles. 2 horas entre turno y todo el almacén de sur de China ha desaparecido. ¿Qué ha pasado? Es imposible, no podrías haber sido un topo y haber robado del almacén de suministros mientras estaba solo, ¿verdad? Mi gente, el prota casi se carga literalmente al escuchar eso, carita riéndose. ¿Y ahora qué? ¿Es mejor dejárselo a la policía? No seas ridículo, gerente, no sabe qué clases de persona soy, no soy capaz de acabar con el almacén en un abrir y cerrar de ojos. En mi opinión, no podemos permitirnos esto, será mejor que informemos a las autoridades superiores lo antes posible y cooperemos activamente con la investigación para no retrasar el tiempo de rastreo. Tienes razón, informaré al director general y dejaré que ellos se encarguen. No, mi gente, ahora sí denle el premio Oscar al prota XD. El gerente ha decidido reportar el asunto y alguien vendrá a investigar, así que no tengan miedo de cooperar tanto como puedas. Muy bien, gracias, supervisor. Dormir la siesta en el turno ocurre todo el tiempo, no te lo tomes a pecho, no se preocupe. Sang tiene razón, ¿qué sentido tiene trabajar por unos miles al mes? No tememos a las sombras, carita riéndose. Cambiando de escena. Señor Sang, gracias por su cooperación, pero tengo que recordarle una cosa. Puede que haya algunos casos más en un futuro próximos que necesitemos verificar con usted en cualquier momento, así que asegúrese de no abandonar la cuidad de Tianan con prisas. Por supuesto, no voy a ninguna parte. Según fuentes bien informadas, en la tarde del 10 de diciembre se produjo un robo a gran escala en el almacén del sur de China, situado en el puerto de la Cuidad, en el que en 2 horas desaparecieron suministros de hasta 1 millón de metros cuadrados. Solo quedan los 2 últimos días. ¡Qué tiempo más infernal! De repente está nevando. Hace mucho frío en invierno, ¿hacía tanto frío aquí en el pasado? No parece lento, date prisa en llegar a casa. En 2 días, el viejo mundo habrá desaparecido. Dentro de 2 días. A las 2 de la mañana, del 12 de diciembre, las secuelas de la explosión de una supernova barrieron el globo, desplomando las temperaturas y trayendo devastación al planeta. Y vemos cómo comienza a nevar más duro. Lo que tenía que ser, tenía que ser. Después eso vemos al prota con el celular. ¿Qué demonio es este tiempo? Hay 10 grados bajo cero. Las carreteras estará congelada mañana, ¿cómo voy a ir a trabajar? Está nevando tanto que mañana podemos coger vacaciones. Como sureño, no veía tanta nieve. Y este es el principio, maldita perra, lo último lo agregue, mi gente, para más emoción, carita riéndose. La nieve continuará durante al menos 3 meses, y las temperaturas es más bajas. Para entonces no tendrá tan buen humor para disfrutar la nieve. A la mañana siguiente. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo empujarla? Cielos, ¿por qué de repente nieva tanto? El pronóstico del tiempo no lo decía. Está helando a mitad de la noche, sube la temperatura. No digas esos, es porque no quieres gastarte más dinero en el aire acondicionado, llevamos mediodía y cada vez hace más frío. No sé cuánto durará este frío, aún no he comprado la ropa de invierno. ¿Quién es? ¿Quién llama a estas horas? ¿Fan Yuching? ¿Por qué me llamas tan temprano? Sang-ji, ¿hace frío afuera hoy? ¿Sabías que iba a hacer frío antes de abastecerse? Solo escuché de un amigo mencionarlo casualmente, pero no pensaba que la temperatura bajara tanto. No me extraña que te abastecieras. Sang-ji, eres tan malo, no me lo dijiste con antelación, me estoy congelando el culo. Ja. Voy a colgar si no hay nada más. Espera un momento. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Cómo se atreve a colgarme? No puedo, tengo que hacer algo. Fue un error de cálculo, no puedo creer que tuviera el descaro de venir a quejarme de mí. Es cuestión de darse una ducha y luego desayunar, y de paso me entero de cómo reacciona la comunidad. Anoche,
una fuerte capa de aire frío azotó varias partes del globo, provocando cambios drásticos en las temperaturas globales. El enfriamiento generalizado alcanzó a 70 a 100 grados bajo cero. El Departamento Meteorológico está investigando la causa de este aire frío. Por favor, no salgan a menos que sea necesario y manténganse abrigados. No crean rumor de acaparamiento de suministros para inflar los precios. Los infractores serán tratados con seriedad. Este nivel de enfriamiento es la mismo que en la vida anterior. San-Yi, ¿por qué cuelgas a la gente de repente? Está nevando fuertemente afuera. No hay manera de que pueda salir. ¿No compraste mucha comida? ¿Puedes prestarme un poco primero? Te lo devolveré cuando pase la tormenta de nieve. Yu-Chin no es estúpida, pero sabe que es un clima tan extremo, la comida será muy cara. Fue una buena idea pedirme la comida, porque no quería salir con las temperaturas tan bajas. Es una pena. Mientras le envía una foto del desayuno. En esta vida, nunca te haré ningún favor. Ser burlado por mí y morir miserablemente en lo último que vales. Fan Yu-Ching. Allí, sabía que tenías algo para comer. Deberías haberlo dicho. Me comí casi todo lo que tenía acumulado en casa. Mira, de freír un filete esta mañana. Carne de Wagyu de primera calidad. Y vino francés de un balos de 20.000 a 30.000. Obviamente viviendo en el mismo piso, a San-Yi le va tan bien. Es tan agradable. Yo también quiero comer filete y beber vino tinto. ¿Quieres comer para ir al supermercado a comprarlo? No puedes enfadarte, aguántate, no puedes dejar que un pez en el estanque estropee tu mente. Llevo para el control remoto del sistema de vigilancia del edificio. Parece que hay una escena de mascotas por aquí también. No te preocupes, el clima extremo pasará en 2 o 3 días como mucho. No vayan a saquear y ayudaremos a superar la nevada. No sabemos cuándo dejará de nevar. ¿Puedes permitirte no aprovisionarte? Así es, salgamos a comprar verduras. Me temo que los precios van a subir de nuevo. ¿Qué estás haciendo? ¿No estás distribuyendo al caos? Saquear provisiones solo llevará a precios más caros, y entonces todo el mundo tendrá que comer comida sobrevalorada. Quien se atreva a ir acaparando provisiones y yo me entere, que no me culpe por denunciarlo a la autoridad. Tía Lin, ¿sabes cuánto durará esta tormenta de nieve? Si es mucho tiempo, tía, y si no hay nada que comer, ¿quién va a asumir la culpa? Sí, no nos deja abastecernos, sufriremos escasez en nuestros hogares, y ¿quién tendría la culpa si nos quedamos sin comida y sin agua? ¿Nos alimentará entonces? No te preocupes, nuestro comité de vecinos puede cedirte responsablemente, no habrá escasez de provisiones, la tormenta de nieve terminará pronto. Maldito niño, contradecirme abiertamente delante de tanta gente, no me estás dando muchas opciones. Y tú, San-Yi, no incite a la gente en un movimiento como este, estás volando la ley. No puedo permitirme compartir sus problemas. No te preocupes, hace frío afuera, ni siquiera voy a salir, pónganse cómodos. Este San-Yi realmente no conoce su lugar, pensaré en una manera en encontrar un sitio oscuro para encerrarlo por unos días. Han pasado unos días. No necesito pensar en el trabajo ni en los asuntos sin relevancia. Esta vida es mucho mejor a la que tenía antes del fin del mundo. ¿Qué es? Enviando mensajes en un momento como estos. San-Yi, los caminos de afuera están bloqueados por la nieve, traiga sus herramientas y salga a ayudar a limpiar la nieve. ¿Me pediste específicamente que salieras? Tal parece que me vengaré un poco. La planta baja está prácticamente enterrada, y la nieve continuará al menos durante 3 meses más, así que no servirá de nada salir a limpiar la nieve. Hace tanto frío que si sales en un rato, te quedarás congelado como un helado, incluso si sales a quitar la nieve aguardaré cómodamente hasta que deje de nevar. Sí, hace 70 grados bajo cero afuera, y probablemente te congelarás si sale un rato. No estamos en el noroeste, no tenemos ningún equipo decente para el frío, ¿cómo podemos salir? Todo el mundo estaba en silencio, pero este mocoso hizo lo mismo que en la última vez, apenas abre la boca ya es una molestia. ¿Qué clase de actitud es esa? No es para mí limpiar la nieve, es para todos nosotros.
¿Cómo es posible que uno o dos chicos jóvenes y fuertes no quieran tener la iniciativa de servir al pueblo en caso de desastre, luego todos podría escapar de la responsabilidad? ¿Cómo es posible? Sang Yi, en nombre del comité de vecinos, te ordeno que salgas a limpiar la nieve. Este es un momento de crisis, debemos estar unidos. Quien se atreva a tomar la iniciativa está en contra del liderazgo del comité de vecinos. Cuando acabe la tormenta de nieve, sin duda serás castigado por toda la organización. Es solo cuestión de dar órdenes basadas en el comité de vecinos. El resto del grupo está esperando que le lleve la contraria y la termine de ofender para esconderse como un avestruz. Hoy voy a hacerte sentir una insignificante pizca de lo que vendrá. Ya es que es por el bien de todos, tu comité de vecinos deberían tomar la iniciativa de limpiar la nieve. Además somos tanto en el barrio, ¿por qué solo nos ha llamado a unos pocos? No creo que llames a los de la alta sociedad o a los niños ricos, porque cuando se trata de número 7 no suelta ni la cancha. Sang Yi tiene razón, ¿porque somos los únicos? Así es, todos nosotros somos los únicos. Las cosas pesadas, ¿porque no vas a Chensengao y Suao? Chensengao en el 6º piso tienen cientos de personas bajo su mando y ese niño rico Suao en el 8º piso tienes conexiones de alto estatus. Si la tía Lin es tan capaz, ¿por qué no le dice a Chensengao y Suao que baje y limpie la nieve? En mi vida anterior, las primeras personas que interrumpieron mi casa, destrozando mi puerta con una hacha, fue Chensengao y Suao, que fue el que usó un cuchillo conmigo. El resto de los vecinos, salvo unos pocos, se llevaron una parte del botín cuando morí. Ellos dos no tienen ni una pizca de bondad, son las escorias más grandes que he visto en mi vida. El bastardo de Sang Yi está dando nombres en este momento. ¿Quieres dejarme en severos aprietos? Si no respondo con autoridad ahora, entonces ¿quién me tomará en serio en el futuro? Mierda, ¿quién está buscando problemas mientras tenemos este clima gélido? Este vecindario es nuestro hogar, depende de nosotros limpiar la nieve. Espero lo que estén libres puedan traer sus herramientas y salir a quitar la nieve juntos, mientras mencionas a los dos sujetos carita riéndose. Hay mucha nieve ahí fuera, ve al hospital si está mal de la cabeza, no seas lunática en este momento, te mataré si no dejas de molestarme. No es asunto mío si quieren quitar la nieve, no tengo que ir a trabajar, puedo quedarme en casa hasta que termine este clima. Eres un perro estúpido, te llevas mi dinero todos los días y aún te sigues creyendo el amo, qué gracioso. Yo llegué a donde estoy gracias a mis padres y a las relaciones personales de mi familia. ¿Estamos al mismo nivel, pobres bastardos? Date prisa si aún quieras quitar la nieve, todavía tienes que salir para ganarte la vida. Yo saldré cuando hayas quitado la nieve. Todo es culpa de ese bastardo, maldito Sang Yi. Si no hubiera incitado al desorden del vecindario, no llegaría al extremo de ofender a esos dos. Cambiando de escena. Sang Yi, solo intentas ponerme los nervios, ¿verdad? No vas a salir a limpiar la nieve. ¿Quieres estar atrapado aquí para siempre? No te hagas la tonta, eres como un matón, pero ni siquiera puedes soltar ni un pedo. ¿Con qué agallas me quieres hacerme doblegar? Déjame decirte que yo no soy tan fácil de intimidar. Si quieres mordiendo y ladrando como un perro rabioso, te mataré. Imbécil, psicópata. Espérame, por el momento no provocaré tu lado malo, tendrás tu lección más tarde. Sang Yi, hijo de fruta. Sal en este momento. Estabas tan tranquilo hace unos momentos, ¿no? Te mataré si sigues hablando de mí en el grupo. Derribaré la puerta y me desharé de ti, hijo de fruta, solo espera tu hora. Aún no sabemos quién se deshará de quién, imbécil. No hay necesidad de matar a este imbécil de inmediato. ¿No sería un favor para él al dejarlo morir tan rápido? Hijo de fruta, no vas a salir, ¿verdad? Estarás muerto tan pronto como entre. Mientras vemos una flecha que se dirige a Chen. Y se clava en la pierna. ¡Ah! ¡Qué gran puntería! Le atravesé la pantorrilla. A una temperatura a más de 70 grados bajo cero, la pierna sufrió una herida penetrante. En pocas palabras, sufrirás lenta dolorosamente, maldito idiota. Si acceso a tratamiento de emergencia, la infección es algo seguro con la falta de medicación. Lo siguiente que sabrás es que tendrás una muerte miserable e inevitablemente fría.
Uf, este chico realmente estaba tratando de matarme. Tengo que encontrar a alguien que trate la herida, está helando, si esto sigue así, la pierna habrás desaparecido en menos de media hora. Lo sentimos, el número que has marcado no tiene respuesta, por favor marque de nuevo más tarde. Maldita sea, es imposible que venga una ambulancia con este clima. Es demasiado tarde, operemos y salvemos la pierna primero. Mientras vemos que ya está preparado para sacar la flecha. Vemos la herida toda congelada. Menos mal que está congelada, no necesito usar anestesia. Maldición. San-Yi, te voy a matar, te lo prometo. San-Yi, espérame, si no te mato, escribiré la palabra Chen Zhengao al revés. ¿Quién te creer que eres? Si te atreves a meterme conmigo otra vez, te mataré. San-Yi, ¿se atrevió a ir encontrado Chen Zhengao? Incluso parece que le dejo herida la pierna. Jefe, ¿qué puedo hacer por usted? Mang, ven al vecindario Yuelo inmediatamente, trae contigo todas las armas que puedan matar. Voy a matar a ese bastardo hoy. Y con esta imagen me despido el día de hoy, pero no te olvides de suscribirse y darle a la campanita de notificación para que no te pierdas ni un video nuevo del canal. Mi gente, si no hay nada más que decir, Sayonara.